donde la pregunta era, bueno, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de la identidad de género? Bueno, supongamos esto. Este estuche, ¿no?, va a contener todos los elementos que conocemos entre lo masculino y lo femenino. Y que lo ideal fuera de que elige lo que tú quieras. Ya puede ser que eso sea un valor masculino o esto sea un valor femenino, es decir, que cada individuo construya según su propia voluntad, porque uno de los principios de derechos humanos tiene que ver con la dignidad, y la dignidad tiene que ver con la autonomía y la voluntad, la capacidad de yo construir mi propia norma en tanto esta construcción de género. Pero es difícil. No es tan sencillo, entonces por eso vamos a ir viendo poco a poco que hablar de este tema es un tema social y es un tema político. Entonces vamos a ver que dentro de la identidad de género también hay otro componente que es la orientación. La orientación, a diferencia de la preferencia sexual, tiene que ver con que muchos investigadores lo han tratado de fundamentar y también activistas a partir de un origen biológico. No, es decir, que orientación tiene que ver con un componente complejo de la elección del individuo, de una elección casi involuntaria que está relacionada con varios factores como comportamientos sexuales, los pensamientos, las fantasías, lo que se le llama la atracción, ¿ok? Que es muy diferente a la preferencia. Entonces vamos a ver que orientación sexual tiene diversas variables que son intermitentes, es decir, que están presentes, que se cruzan, ¿verdad? Un modelo de la complejidad como el de Edgar Morin habla precisamente que un modelo de complejidad son todas las variables que se encuentran de forma simultánea. Y ahorita vamos a ver un modelo de complejidad. Entonces, ¿como qué otras cosas podrían diferenciar la orientación de la preferencia? No, muy pertinente la pregunta. ¿Por qué? Porque la orientación tiene que ver con un componente biológico, quizás un componente más complejo, y la preferencia es cuestión de elección, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de elección y a veces puede coincidir con mi orientación. Te voy a poner un ejemplo. Quienes se asumen con una orientación sexual heterosexual pueden preferir tener relaciones sexuales de perrito, acostados, parados, con tacones, o sea, eso es una preferencia. Cuando yo elijo aderezar un poco mi orientación, ¿cómo llevarla a cabo? ¿Cómo llevarla a cabo? De ahí, o sea, para romper con el discurso, y Estela Serret es buenísima para hablar de eso, para romper con el discurso biológico de que no, pero es que es algo natural que te lleva y que la esencia y la fregada. Entonces, ¿cómo explican que haya un Kama Sutra construido por los humanos y no un Kama Sutra de los animales? Es decir, los humanos, en tanto diferencia biológica, anatómica, social, ¿no?, y cultural, que tiene la capacidad de construir simbolizaciones y lenguaje, puede hacer esta diferencia. Los animales no, siempre se coge de una sola manera y punto. Y en un periodo específico, no en cualquier momento. Y aquí pareciera que si es a voluntad de las dos personas coger, pues que les vaya bien bonito, ¿no? Sin embargo, esa es la diferencia con el discurso totalmente biologicista, que es algo esencialista, que es aquel que dice es que hay una naturalidad de las cosas, ¿no? El orden natural o el orden deseado de las cosas, pues es ahora sí que obra de los misóginos ilustrados. Siéntense, pásense para acá. Gracias. No se preocupen. Entonces, se entiende hasta acá. Y en los años 50 se daban casos precisamente de hombres homosexuales que habían preferido tener relaciones heterosexuales, haber construido una familia, porque no tenían la posibilidad de ser visibles, ¿no?, de verse como individuos, ¿no?, como sujetos de derecho. Entonces ahí es cuando opera este tipo de elecciones. O sea, yo puedo tener una orientación heterosexual o homosexual, pero yo prefiero llevar a cabo otra con tal de mi propia seguridad. Y eso se pasó en los años 50, y de hecho hubo un caso muy interesante que es como desde el punto en el cual se despatologizó la homosexualidad.
que tiene que ver con que una pareja en Nueva York rentan un piso a una señora, es decir, un departamento, y la señora al momento de darse cuenta, como detectar que son pareja, pues se molesta y dice, no, no quiero enfermos aquí, que la fregada, y les mete una demanda. Como uno de ellos era abogado, pues hace toda esta contrademanda a esta mujer. El juez de lo civil no sabía cómo dictaminar eso, entonces decide llevar a cabo un estudio, uno que se llama doble ciego. ¿Conocen ese tipo de metodología? Si no, yo se los explico. Un doble ciego tiene que ver con que, a ver, vamos a evaluar, así, y ese fue el estudio, vamos a evaluar a 50 hombres que se afirman como homosexuales y 50 hombres que se afirman como heterosexuales. Les vamos a aplicar una batería una batería psicológica, ¿no? Para conocer su perfil. El doble ciego significa que, digamos, yo soy el investigador, uno de ellos que lleva a cabo, yo conozco el grupo. Sin embargo, los resultados agarro y se los doy a otro investigador que no conoce la procedencia de los resultados. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que dictaminó que no había una diferencia sustancial o psicológica entre una población y otra, como para determinar que una estaba enferma y la otra no. Entonces ganan el juicio, pero se empieza a desatar una serie de casos, ¿verdad?, a nivel de lo jurídico y a nivel de lo psicológico. De ahí que el APA, la Asociación Americana de Psicología, ya determina una comisión, creo que la comisión 44, que trata de estudios sobre la homosexualidad y la homofobia. ¿Ok? Entonces, más o menos va quedando claro. La preferencia es una elección, cómo lo quiero llevar a cabo, de qué manera, y la orientación es la que se lleva un elemento más complejo. Y de ahí que se puedan topar en consulta, cuando estén ya aquí en el CREAS, ya formalmente, chicos o chicas que les digan, es que yo inicialmente me asumí como homosexual, pero pues tuve una relación con una chica y ya no sé. Y si yo tengo una mirada determinista, no, pues estás confundido, no, pues tienes una distorsión cognitiva. Cuando es parte del proceso, que es algo natural, que es algo, digamos, es algo que opera dentro de mi propia voluntad. Si en ese momento tú estabas consciente o tenías ganas de explorar y quisiste hacer eso, no hay ningún problema, no altera tu identidad. Ajá. ¿Se entiende hasta acá? Ok. Que no somos robots, ¿no? Que haya como factores, ¿no? Entonces, para entender ya estas identidades, saber qué es lo LGBTI, habla de un conglomerado de identidades sociales, ¿verdad?, de identidades psicológicas que afirman pues ahora sí, afirman sus diferencias, ¿no? Pero que todas son a nivel de lo natural, lesbianas, ¿no?, que son mujeres, que son atraídas por otras mujeres, pues es la identidad social, gays, que son los hombres que se atraen por otros hombres, bisexuales, que pues no tienen una problemática entre elegir una pareja varón, una pareja mujer, ¿no?, transgénero, y aparecen varias identidades dentro de ellas. La diferencia entre transgénero y transexual tiene que ver precisamente con un factor, digamos, más claro, ¿no?, entre uno y otro. Transgénero, la palabra viene de transicionar, de pasar de uno a otro. Transgénero es aquella persona que no necesariamente se ha hecho una operación de reasignación de sexo y que desea poseer la identidad contraria a la que se le asignó al nacer. Por ejemplo, quien nació como varón, ¿no?, como pues machito porque tiene testículo y pene, y transiciona para ser mujer, pero no se ha operado. Y transexual es aquella persona que se ha operado. Aunque estas definiciones son definiciones médicas, la persona siempre debe de asignarse a sí misma cómo quiere ser llamada, cómo debe ser nombrada, ¿verdad? En la Inés Morelia me tocó ir allá a dar una capacitación y había una chica trans que en un conflicto con una administradora, la administradora le decía, a ver, tu nombre es Alejandro, ajá, y aquí está escrito Alejandro, yo no te puedo llamar ella. Y ella dice, pero mi identidad es esta, o sea, yo te estoy diciendo, sí, quiero que me nombres. No, pero aquí está tu nombre escrito en una acta, ese señor, ¿no?
Y no pudiera yo afirmar, o no podemos afirmar que esta mujer está haciendo mal, sino que está obedeciendo a una construcción cultural también, institucional, administrativa, ¿verdad? Pero que tampoco ha sido muy bien informada, porque si tenemos duda de cómo nombrar a una persona, es válido preguntarle cómo quieres que te nombre. ¿Quiénes de aquí tienen 2 nombres o más? Yo tengo una amiga que tiene como 5 nombres. Ah, ok, entonces ustedes tienen 2 nombres. ¿Cuál les gusta más? En tu caso, ¿cuál te gusta más? Ivonne. Ivonne. ¿Y cuál es el otro? Sonia. Entonces tú prefieres que te llamemos Ivonne a Sonia. Ok. Yo tengo 2, Mario y Fausto. No me gusta Mario, a menos que me quieran regañar. Es Mario. ¿No? Ya si me quieren dar un castigo más, Mario Fausto. ¿Ok? Entonces, es un proceso cotidiano, es un proceso que define nuestra propia identidad. Es decir, que yo no me siento afín, digamos, de la compañera con Sandra y prefiere Ivonne. Ivonne la identifica más. Ivonne, pues para ella la nombra totalmente en su identidad, a diferencia de Sandra. Pasa lo mismo, pero ¿qué es lo que sucedería si constantemente, digamos, Ivonne tenga que aclararle al mundo entero que le tiene que llamar Ivonne? ¿Verdad? Se vuelve algo en contra incluso de su salud mental, porque eso es una cuestión de un factor estresante. ¿Y qué pasa biológicamente si tenemos estrés? ¿Qué hormonas se activan? La cortisol. No, el cortisol. Y si tenemos altos niveles de cortisol, ¿qué es lo que me puede llevar? A diabetes, a enfermedades crónico-degenerativas. Entonces estamos hablando de un planteamiento de salud. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ok. Y luego van a ver personas asexuales, pansexuales, intersexuales, ya les había dicho. Entonces, pansexual significa una persona que le entra todo, que todo le gusta, y qué rico, qué bueno, nomás que se cuide. Ajá, es todo lo que se tiene que recomendar. Pero tenemos una política de las obscenidades muy cabrona y que se haya instalado en, ¿cómo se llama?, en las disciplinas, sobre todo psicológicas. Si no, les recomiendo leer precisamente el artículo de Gayle Rubin, que se llama Hacia una teoría radical de la sexualidad, y revela cómo, mira, agarra esta así, Gayle Rubin, al escribir ese texto, va documentando cómo la psicología se posiciona, sobre todo la psicología americana, como una aliada para la detección, implementación y censura de las manifestaciones sexuales. Porque en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes habrán de saber que ocurrió un movimiento político en Estados Unidos, porque es el gran victorioso. Ya todo lo que era, como bien diría se me va este filósofo ecuatoriano que recién murió y era de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿cómo se llama? Bolívar Echeverría. Decía que nuestro antecedente, digamos, intelectual para el siglo XIX es una modernidad europea, todo viene de allá. Tenemos nuestros antecedentes como en la psicología, el primer laboratorio de Wilhelm Wundt, que está en Alemania. O sea, la documentación es europea. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se implementa y se posiciona como una modernidad americana, una modernidad de la cual ahí devienen todos los estudios científicos y validados. De ahí que aquí seamos totalmente, voy a ponerlo en este sentido, americanistas, ¿no? ¿Verdad? Al decir que una psicología americana, ¿no?, llámese conductismo con sus antecedentes de John Watson, Skinner, ¿no?, y todas las derivaciones aplicadas tecnológicas vengan de allá, porque es una modernidad americana, ¿no? Yo tengo más bien una tradición europea, ¿no?, y me gusta más pensar las cosas de la parte documental, ¿no? Yo lo prefiero así, pero bueno. Y que precisamente ante este tipo de hechos van a tener un impacto, y eso lo documenta totalmente Gayle Rubin en este texto. Lo pueden bajar de internet, si no lo consiguen me dicen, yo se los paso. Entonces Gayle Rubin nos va a revelar esto. Además, vamos a complementarlo con Michel Foucault, con el origen de la clínica, ¿verdad?, una arqueología
la medicina, la práctica médica, donde nos va a documentar todo esto. Pero bueno, un grupo en Estados Unidos, nuevamente, ha hecho esta imagen, ¿no?, que lo llama el hombre de jengibre, que quien está en el programa institucional de estudios de género, pues la vez pasada me compartieron una galletita bien bonita, porque trata de complejizar esto. O sea, este es un modelo de la complejidad y vamos a ver cómo opera esto. Entonces, vamos a ver que el sexo biológico lo podemos ubicar, lo podemos identificar ante la diferencia anatómica y fisiológica, ¿verdad? Eso es el sexo. Después vamos a ver precisamente lo que es la identidad de género, ¿verdad? Que tiene que ver con qué es lo que pienso yo de mi identidad corpórea, ¿no? Que si me identifico como hombre o como mujer o como una combinación de ambos, ¿no? Por eso una palabra que ha sido, para que puedas ver, una palabra que ha sido utilizada mucho en Estados Unidos, que es queer. Queer en un inicio era, pues en la traducción aquí sería marica o boyera, ¿no? O sea, es un insulto que un grupo se lo apropia y que empieza a generar su propia documentación, ¿verdad? Entonces vemos que identidad de género es lo que pienso con respecto a estos factores de lo femenino o lo masculino, ¿verdad? La orientación tiene que ver con esta parte de la atracción, ¿no? Ya sea heterosexual, homosexual, bisexual u otras, aunque te guste de todo un poco, ¿verdad? Y por último vamos a ver la expresión de género. La expresión de género tiene que ver con algo que constituimos en nuestra propia identidad, ¿verdad? Que no es de a gratis que el día de hoy, en este espacio, la mayoría aquí presente sea más fácil de leerles como mujer, en tanto que culturalmente y simbólicamente me dan elementos para decir, es que es mujer, ¿verdad? Pero eso va más allá de esa lectura, sino cómo debo yo tratarte en el espacio público. Y ese tipo de situaciones es las que nos llevan a considerar e invisibilizar cierto tipo de violencias. Y ahorita les voy a mostrar un estudio que realizó más bien un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, ¿no? Pero bueno, ¿se entiende hasta acá esta parte? Este es un modelo de la complejidad, por así decirlo, porque son todas las variables que se encuentran de forma simultánea, operando en el individuo concreto, y que por ponerlo de forma, digamos, por invisibilizarlo, no lo tomamos en cuenta al momento de que entrevistamos a alguien, y en el momento en el cual tratamos de comprender cuáles fueron sus motivos de elegir quitarse la vida, por qué pensar en eso, ¿verdad? Entonces, si no comprendemos esto, no podemos ser empáticos, no estamos obedeciendo a esa política cultural dentro del área de la psicología, porque es una política cultural, la empatía. ¿Okay? Entonces, ¿no hay preguntas hasta acá? Bueno, ahora, si ya vemos que eso fue del individuo concreto, ahora vámonos a otros factores relacionados en la experiencia del individuo concreto, ¿verdad? Que tal vez no logramos ver, porque aquí estamos en un espacio en el cual nos identificamos en tanto universitarios o universitarias. Este es un campo educativo del cual conocemos las reglas y invisibilizamos lo que sucede allá afuera. ¿Ok? Entonces, esto viene del feminismo negro o afroamericano, que es la interseccionalidad. Ya que conocimos el género, ya que sabemos qué es el sexo, sabemos qué es identidad, sabemos qué es orientación sexual y preferencia, eso se opera en el individuo, ahora tenemos que saber qué otros elementos no permiten que la persona tenga la libertad, ¿no?, la dignidad suficiente para expresarlos en el medio social. Entonces vamos a ver que tenemos en estos ejes de intersección el privilegio y la desventaja social. Es decir, una persona educada, por así decirlo, con credenciales, tiene un privilegio sobre aquellas personas que no lo tienen. Por ejemplo, todas aquí presentes tienen esto que refleja el contrato social. Esto refleja el contrato social que tienen con el Estado.
el cual si les llega a pasar algo, un accidente, inmediatamente se busca esta identificación para saber su procedencia, saber a quién incluso informar en dado caso. Creo que hay gente allá afuera que no tiene esto y que muere sin ser identificado, ¿verdad? Que no tiene un valor dentro del espacio social colectivo. Así de sencillo, vamos a agregarle valores. Este es otro valor, que este es el contrato con una de las mejores universidades de América Latina. Pero eso hace que yo tenga una distinción sobre otras personas, sobre aquellas que no estudian aquí, ¿verdad? Y esto tengo que tenerlo muy presente, porque yo lo incorporo en mi práctica, en mi forma de actuar, en mi forma de ver las cosas, y estoy operando una forma de la discriminación. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. Por el otro, la persona que es joven a quien es de mayor edad. Ahora entramos en una política distinta dentro de la UNAM, que nos están contratando a académicos más jóvenes, sin embargo están despidiendo a gente que ya lleva mucho tiempo en la universidad sin posibilidades de pelear la plaza. Ajá, porque por edad, por antigüedad los corren. Ese es un problema, es una desventaja. Ahora imagínense una persona homosexual, ya de la tercera edad, ¿verdad? Con el único ingreso a la universidad. Entonces son factores que se van complejizando. Nos vamos a quién es atractivo o no, ¿verdad? Que hemos visto con respecto a la anorexia y la bulimia, que hay algunos factores relacionados con la apariencia, ¿verdad? O con la cuestión de sentimiento de soledad, y precisamente hay personas que viven violencia dentro de sus relaciones y no la sueltan porque saben que es lo único que les queda. Es lo que puede ser su única pareja, porque no se aprecian a sí mismos o a sí mismas. Ustedes pueden decir, bueno, tiene un factor de autoestima, hay que trabajar su autoestima, pero no es un factor de solamente a nivel individual, sino que tiene que ver con un factor de quienes están afirmando la fealdad de esta persona y hacen un trato diferenciado a partir de la apariencia. Por ejemplo, lo van a poder, se van a dar cuenta de eso en el momento de que vayan a pedir un trabajo, sobre todo en las empresas, porque independientemente de las capacidades, opera hay una política cultural que se le llama la buena presentación. Yo tengo una amiga, y así me lo dijo, me lo expresó, ¿no?, de forma clara. Dice, a mí me da una pena que se me haya dado el trabajo solamente por bonita y no se viera que tengo las capacidades. Me afirmo a mí misma que sí tengo la competencia básica y necesaria para desarrollar el puesto, sin embargo, no fue elegida por eso. Entonces tiene que ver con estas desventajas sociales. Ahora agréguenle otras de orientación sexual que la tenga que ocultar porque la empresa no lo acepta. En un curso que dimos con la Dirección General de Orientadores Vocacionales, es decir, lo que es la de GOAE, ¿no?, de toda la UNAM, hay una parte de bolsa de trabajo, y en las de bolsa de trabajo nos decían, bueno, vamos a investigar sobre las empresas que están asociadas con la UNAM y que sean gay friendly, para saber el puesto que les dan, bajo qué condiciones de contrato se les da, por qué se les dio este puesto. Porque lo que hacían algunas empresas, y ellos nos reportaban, es de que, ok, había esta inclusión, o sea que en la entrevista te pueden preguntar si tienes una orientación tanto de tal naturaleza. ¿Qué pasaba? Los metían a puestos donde no son visibles, como por ejemplo el telemarketing, que tienen que hablar por teléfono, estaban escondidos, pero operaban una cuestión de discriminación. Ok, entonces se dan cuenta cómo operan estas múltiples discriminaciones, ¿verdad? Vemos de clase trabajadora, ¿no?, a clase alta, y lo podemos distinguir con respecto a cómo son, incluso dentro de la misma UNAM. Lo que a mí no me gusta tanto es de que se haya puesto este letrero que dice hecho en CU, porque genera una distinción incluso de clases educativas dentro de la misma universidad, donde es muy diferente criarse en CU a criarse en una FES, como la FES Iztacal, que sí creo que hay unas ciertas diferencias, pero esas no deben de volverse desigualdades de trato, de que te digan, ay, ¿tú dónde estás en la FES Iztacal? Así como, ¿verdad? O sea, eso es lo que generan estas distinciones, ¿verdad? Una lengua predominante
dominante a una que no lo es. Como por ejemplo las identidades mushi. ¿Ustedes saben qué es un mushi? ¿Qué es una persona mushi? ¿Qué es una persona mushi? Bueno, en la región de Oaxaca, culturalmente las personas, hay un cierto grupo de hombres que empiezan a transicionar desde que mujeres y tomar el rol de personalidad femenino dentro de sus casas, Claro. y eso lo cual es muy prestigioso. Claro, porque es aquel que se va a encargar de la familia y da de alguna forma el honor. Y no recuerdo si es el primogénito o es el último hijo, pero es un valor y una tradición cultural que genera un lenguaje, una forma de vivirse. Incluso cuando vienen aquí, ahorita les voy a explicar un poquito cómo trabajó, cómo complemento con la visión de Bourdieu, ¿no? Cómo transicionamos entre un campo y otro. Por ejemplo, este es un campo educativo y ustedes conocen las reglas que se establecen aquí, ¿verdad? Una parte tiene que ver el horario, el código de vestimenta, que aquí es flexible, ¿verdad? Saber respetar al tutor o profesor que está al frente porque uno habla y los otros se quedan callados, calladas. Son reglas que tenemos incorporadas, es un lenguaje que hemos incorporado. Pero cambia en el momento en que ustedes van al campo familiar, al campo social. Yo esperaría que sí, o me daría terror que me digan, no, todo el tiempo estamos callados, escuchando. Un poco como a veces los japoneses, precisamente el indicador de suicidios es más grande con los japoneses por esta cuestión del honor, porque el respeto hacia la familia o hacia los familiares pesa mucho más que incluso el indicador social, que tú puedes ser muy exitoso y tal vez no pasaste el examen para ingresar a una universidad de prestigio, ya sea en Tokio, ¿no? Entonces, si no lo pasas, aunque tú hayas tenido todo ese antecedente, eres una deshonra para la familia. Entonces, cómo estas identidades colectivas priman la identidad individual del individuo a tal grado que consideran que es mejor la muerte. Entonces, estos son los factores sociales. Que si eres de tez blanca o oscura, yo me preguntaría si el impacto del discurso que yo he dado o la contratación que me han dado ha tenido influencia, que si soy de tez más clara o si fuese distinto a que yo tuviese una tez más oscura. Todas esas cosas importan. Hace poco salió la noticia que de hecho una compañera, ¿no?, nuestra de la universidad, que es de origen indígena y que portaba ropa tradicional, va a un Starbucks natural, ¿no?, pensando, bueno, voy a consumir ahí, ¿verdad? Y el barista lo que le dice a ella, señora, aquí no puede estar aquí, no puede vender chicles aquí, sin saber que ella tiene un capital cultural mucho más arriba del barista, ¿verdad? Sin reconocerla como individuo o como sujeto de derecho, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas operan. ¿Me saludas o qué hago? No, 5 minutos. Ah, sí, ¿qué? ¿Para terminar ya todo? Sí. Yo dije, madre. Yo dije, madre santa. Bueno, la primera parte. ¿Y quieres hacer como un receso? ¿Se levantan todos? Ok, ustedes predicen. Bueno. Entonces, alguien tiene una religión mayoritaria o minoritaria, ¿verdad? Quienes profesan fuera del catolicismo, ya sea el budismo, el judaísmo, incluso la parte del islam, que se ha visto empapada con esta parte de actos terroristas por el grupo terrorista ISIS, que no es igual al islam. Entonces son elementos que vamos interiorizando y que aquí quizás nos sueltan muy raro, porque estamos viviendo un punto de racismo extremo en términos de que ¿por qué no tenemos compañeras, ¿verdad?, que visten ropa tradicional? Porque me está diciendo que no hay un acceso claro a que las personas indígenas estudien, porque no tienen los papeles, porque de hecho no tienen la educación básica, porque no se les brinda. Hubo un estudio que hizo el INE precisamente para conocer los apellidos más frecuentes en todo México. Y acá tengo el estudio. ¿Para qué? Si no, ahorita se los paso. ¿Cómo lo hacemos? Ahorita se los digo. En el corte. Regresando del corte comercial. Pero lo que detectaba es de que hay por lo menos 7 apellidos dominantes, de los cuales 6 son de origen español y solamente 1
es de origen indígena. En todo el país. Me está diciendo de quiénes están registrados y quiénes tienen credenciales que se identifican ante el Estado. Y adivinen cuál es el primer apellido. Hernández. Hernández es el que está más difundido en todo. Él me está diciendo el grado de racismo que vivimos. ¿Ok? Entonces nada más para darnos cuenta y que no lo vemos, queda esto invisible, ¿no? Porque no me voy preguntando todo el tiempo, ay, mi compañera será de origen indígena para saber cómo la trato. No, pero es una reflexión, porque bien los varones lo han sabido. La cuestión de la genealogía. La genealogía es la que te da postura dentro del espacio social. Por eso, la lucha por los apellidos es un punto importante, porque habla de construir la genealogía de otro lugar. Las mujeres no han tenido genealogía, porque siempre es el apellido del padre de la madre o del padre del padre. ¿Ok? Entonces, el punto de rompimiento, por eso genera tanto estrago, porque es una cuestión de linaje, ¿no? Ustedes léanse la parte de los números, ¿no? O básico, a ver, como un factor más cultural, quizás el Señor de los Anillos, que le dicen, oh, Ernest, hijo de no sé qué, porque es como es decir, ¿cuál es mi lugar en la sociedad? Si yo tengo un apellido rebombante, estoy hablando de mi linaje. Ajá, estoy hablando de esta intersección que me pone en ventaja sobre otras personas y que mi opinión vale mucho más que otra, ¿verdad? Que si yo fuese de un apellido, digamos Hernández, y declarado públicamente homosexual, ¿qué deshonra a todos los Hernández? ¿Por qué? Porque tiene que ver con ese factor de la discriminación más el racismo, ¿verdad? Ya si soy homosexual e indígena, bueno, está bien, pero mientras no lo sepan, es que es Mushe, qué padre, pero mientras no sea Mushe de la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces, ese es cómo opera y cómo esto ya afecta a la persona, ¿no? Eso se le llama estigma y vamos a ver cómo el estigma afecta la salud mental de las personas. Hay quien es fértil e infértil. Esto ocurre bastante con hombres y con mujeres, pero principalmente el simbólico recae en las mujeres. Hace poco pues atendí a una chica donde por una operación se le tuvo que quitar la matriz, ¿verdad? Y tiene un dolor intenso por la situación de no poder tener hijos. ¿Por qué? Porque opera esto. Es aquí como el factor ha caído, digamos, la parte perceptiva reactiva, ¿verdad?, del individuo recae en mi cuerpo y por eso tengo esta reacción, ¿verdad?, de llanto, de manifestación, de tristeza, porque caigo a un grado de, digamos, una persona de segunda. Todo eso opera en el inconsciente, por poner un ejemplo, por decir algo, ¿no?, en la parte subjetiva de las personas, ¿verdad? Y es algo que tenemos que tener presente, porque es lo que nos va a llevar a una empatía, digamos, real, una empatía contextualizada, no solamente, ay, ponte en el zapato de los otros. Ajá, yo no, en primera, ahí viene la pregunta hacia esta política cultural llamada empatía dentro de la disciplina psicológica y más no terapéutica. Yo puedo ser empático, es decir, ponerme los zapatos de una persona transexual si no he vivido las múltiples discriminaciones que ha tenido durante toda su vida. Entonces tengo que ser humilde y considerar que debo conocer más a esta persona y estar en una apertura, ¿verdad? O que cuando entra en la parte de transgénero, cuando se hace la operación pueden ser infértiles, ¿verdad? Entonces, realmente puedo ser empático cuando no conozco esto porque yo no lo he vivido. Entonces tengo que tenerlo presente. ¿Ok? Vamos a otro punto. Que si es hombre y ser mujer, y esta pregunta me gusta hacérsela mucho a grupos mixtos, sobre todo cuando recaen en grupitos de hombres y grupitos de mujeres. Que si el día de mañana ustedes despertaran del sexo opuesto, ¿qué cosas cambiarían? Por lo general, las mujeres dicen, todo cambiaría. En primera, ya no me estaría yo preocupando por ser acosada en vía pública, o que me sirven, o que me sigan, para empezar, o tendría un mayor reconocimiento familiar. Y los hombres, de forma curiosa, afirman, por lo general, y eso me pasó el día de ayer con los orientadores, que dicen, no cambiaría nada, no, si yo fuera una mujer, ¿qué mujer? Porque
que hay una diferencia en tanto incluso las exigencias de vestimenta, de código de belleza, de, vamos a decirlo así, de preocupación sobre el propio cuerpo. Porque aquí en México, a ver, te quieren feo, fuerte y formal. Luego uno ve a chicas muy arregladas. Voy a poner mejor el ejemplo que sacó y que lo aborrezco, ¿no? Porque es muy contrastante. Yo creo que aquí se volvió, sobre todo en psicología, se volvió la película Intensamente como nuestro favorito, por así decirlo. ¿La vieron? ¿La han visto? Porque les voy a arruinar un poco. Pero la parte nefasta de que las emociones están en el cerebro es una cosa, es un error, y además tiene una cuestión otra vez como del discurso cognitivista, ¿no? Científico, tal, ¿no? Pero lo otro es de que antes de la película hay un pequeño spin-off, ¿no? Un corto donde se llama Amor Lava, y aparece este volcán feo, gordo, viejo, cantándole al amor y a la vida, y como la volcana, delgada, bella, bonita, joven. Bueno, yo estaba que... yo iba con mi mamá y me dijo, disfruta la película. Bueno, así pasa cuando uno está formado en esta cuestión de crítica social, ¿no? Porque ¿qué está afirmando eso? ¿Cómo está entrando ese estereotipo como un valor? Y además, cuando nos vamos a teoría de los valores son relacionales, es decir, nosotras preferimos, digamos, la amistad a la enemistad por el término de la relación, porque nos trae un efecto y además es de tipo afectivo y tiene una cualidad ahí. Yo prefiero tener amigos a tener enemigos. Unos dirán, bueno, pues qué simple, es así de sencillo y baboso. Pues es así como se interiorizan. Yo prefiero andar con una chica bella, bonita, delgada, a una fea, gorda, aunque yo sea feo y gordo. Eso es lo que se interioriza y ese es el problema. Y además, si quieren ver el efecto que tiene el aprendizaje mediatizado, hombre, estamos en la parte cognitiva y conductual. Tenemos que ver a Bandura y el estudio que hizo con respecto al aprendizaje mediatizado, ¿ok? Entonces tiene que ver, ahí viene la importancia, porque luego uno dice, ay, pues es que es un comercial, Fausto, es Pixar, tranquilo. Es que, ¿dónde está su política de género? Que para mí se fue para atrás, porque cuando salió la película de Brave, es decir, Valiente, que fue una resignificación entre el valor de la relación entre madre e hija, ¿no? Y además, nuevamente, otra constitución, precisamente, de personalidad de princesa, por poner un ejemplo. Porque son los medios masivos, es lo que le llega a todas las personas, incluso personas indígenas, ¿no? Marta Lamas tiene una plática sobre muñecas mexicanas güeras o prietas, donde analiza cómo la muñeca Barbie incluso ha atravesado culturalmente a mujeres indígenas, y ahí presenta una serie de fotografías que ha visto a mujeres que venden, aunque venden estas muñequitas tradicionales que fueron inicialmente por Guadalupe Rivera, la hija de Diego Rivera, las que produjeron estas muñecas oaxaqueñas, y que sus hijas están jugando con una Barbie, ¿no? Donde el factor cultural tiene que ver con cómo yo interiorizo mi propia percepción de mi cuerpo, y se vuelve un valor de deseo, ¿verdad? Porque los deseos no solamente tienen una cualidad, digamos, constitutiva del individuo, sino que es fabricada socialmente. Yo deseo eso en tanto que estoy interiorizando esto que está allá afuera. Y eso lo dice muy bien Bourdieu, y seguramente Freud, o sea, es el papá de esto, ¿no? Entonces, vemos que la cuestión de que vemos gente o de color, o vemos gente de una tez más morena, por así decirlo, tiene un valor distinto. Hay una desventaja social, como lo que les dije. Simplemente la parte del registro de los apellidos nos está diciendo bastante, y que el 80% o el 70% de la población que está en condición de miseria es gente indígena, y principalmente mujeres, ¿no? De hecho, el INEGI tiene un estudio que se llama precisamente La pobreza tiene rostro de mujer, porque está hablando de esta desigualdad social que se traduce en todas estas desventajas, ¿no? Y que normalmente no las vemos, porque estamos encapsulados o encapsuladas en observar solamente nuestra literatura disciplinaria, y aquí ya les estoy hablando de una transdisciplina, pues ando citando historiadores, estadistas y demás. Yo creo que esa debe ser ya la lógica de trabajo
actualmente. De origen europeo a origen que no es europeo, por ejemplo, y aquí ya es un chisme, que me contaron un poquito del programa de género, que me dicen, ay Fausto, cuando invitas a gente, invitas a puros guapos y bonitos y europeos. Y dije, no es posible que se fijen solamente en eso, o sea, ok, está bien, pero como por ejemplo invité a un colega, él es de la Universidad de Essex, de allá de Inglaterra, no sé muy bien en qué parte está. Él estudió precisamente en la facultad o en la Escuela de Estudios Económicos y Sociales, y nos trajo una conferencia sobre interseccionalidad. Pero que me hayan dicho, lo primero que han dicho es que traes por los grupos, pues me está diciendo que hay una preferencia subjetiva con respecto a la apariencia, con respecto al origen europeo. Y además, nuevamente, la psicología se convierte en el marketing porque se mide por kilometraje. Es decir, entre más de más lejos haya venido la persona de estudiar, es más chingón. Ay, viene de Australia y ahí se andan. Ay, Dios mío. ¿Verdad? O sea, y de hecho, en terapia familiar hay un profesor que estudió en Italia, pero cuando regresa con un acento fingido italiano, y uno dice, ahí es como, ¿cómo incorporas la distinción? ¿Cómo incorporas la necesidad de mostrarte diferente? ¿Verdad? Y ya le estoy hablando de aquí, contexto universitario, contexto de la UNAM, contexto terapéutico. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Decir, ok, yo asumo mi corporeidad, pero también asumo que tengo que ser responsable ante ciertos privilegios que otras personas no han tenido, y yo tengo que mostrarme de forma genuina y humilde con las personas, ¿no? No sentirme más que otros. Entonces vemos a quien es heterosexual, a quien es lesbiana, gay o bisexual, lo que está ocurriendo en Chechenia, que la misma policía ha dicho que recomienda a los familiares matar a sus propios hijos o hijas que se asumen de la diversidad sexual. O sea, y esto es lo que ocurre, digamos, se volvió mediático gracias a una periodista que tuvo contacto con gente que estuvo recluida en esos campos de concentración. Estamos hablando en pleno siglo XXI, ¿no? Y que me tocó, y no sé si está aquí, espero no, que una alumna me dice, es que un alumno quiere hacer su tesis sobre homosexualidad, y entonces muy bueno en esto, quisiera recomendarlo. Ah, vale. Y se contacta conmigo y me dice, es que quiero hacer mi tesis sobre cómo curar la homosexualidad. Me está diciendo, o sea, y este universitario de esta facultad, y pide, digo, ¿sabes qué? Ese es un principio bioético, o sea, el que yo no voy a violar. Si tú quieres hacer, pues es muy seguro que yo no puedo apoyar ese tipo de estudios, ¿verdad? Y es ahí de aquí. El problema está de que ya como es un discurso políticamente correcto e incorrecto, pues se oculta, pero ¿cuántos homofóbicos están allá afuera? ¿Ok? Y es lo que viven precisamente alumnos y alumnas dentro de esta facultad. Yo leí un artículo hace poco, precisamente que hablaba de la terapia de reversión, me parece, en otros países, que antes estaba de conversión, que se creía que yendo al psicólogo los adolescentes, sobre todo niños y adolescentes homosexuales, iban a poder revertirse. Y entonces, cuando esto estaba todavía en el DSM-4 como un trastorno mental. Bueno, DSM-3, antes de ser revisado. Sí, y ya después, ahorita pues ya, bueno, me sonó esta parte que dijiste, que ya después, ahorita ya, pues como ya no está categorizado como un trastorno mental por toda ya la información, los estudios que se han hecho que dicen que pues no es una enfermedad, es algo, sino que es algo biogenético, por ejemplo, ya lo marca diferente, pero que todavía en algunos lugares existe como tal este tipo de terapia. Sí, pues como Chechenia, ¿no? Bueno, ya ni terapia, o sea, ya es un acto terrorista de eliminación. Sí, claro. Me parece que hay un asunto muy importante dentro de la estigmatización y de la falta de empatía también dentro de los psicólogos, porque muchas veces se desconoce todo este factor social, influencia cultural que ha tenido todo el mundo, porque nos guste o no, fue regido bajo un pensamiento patriarcal. Desde el establecimiento de los primeros gremios y por qué se da el nombre y quiénes heredan las tierras y por qué las heredan, qué mujeres son las que están tratándose
O sea, en la historia la mujer tiene que representar una posición victimaria hasta en patrones religiosos, y sobre todo, si vemos la mayoría de las chicas en psicología, está llena de chicas, y me imagino, yo las he visto, han sufrido esa misma presión por parte de profesores, porque un psicólogo debe ser mejor que una mujer. Si la mujer se está instaurando en este sentido con pacientes, entonces también esta idea va mermando la conexión que también tienen algunos hombres sobre su quehacer como psicólogo. Y también está del otro lado, cuando una chica se acerca contigo como psicólogo, también te toca la parte como de o va a coquetear conmigo, o está influyendo, o quiere una mujer. O cuando el profesor les dice, ustedes no van a estar en mi supervisión si no vienen en falda. ¿No? Entonces son de estas construcciones, como bien mencionas, y es Weber, un sociólogo, politólogo también, que empieza a trabajar precisamente la noción del patriarcado. O sea, porque uno dice, ay, patriarcado, ay, es que las mujeres no van a... Pero luego uno tiene que justificarlo a partir de que si no lo dice un varón, no se toma en serio. Entonces es triste ese tipo de realidades, ¿no? Porque nuevamente se estigmatiza o nuevamente opera el sexismo dentro de la ciencia. Tan claro, o sea, en psicología, por ejemplo, cuando fue el tercer encuentro de la equidad de género en la educación superior, que fue aquí en la FES Iztacala, me toca compartir mesa con esta, ¿cómo se llama? Que fue profesora mía y la adoro, que es de psicoanálisis. No me acuerdo. Bueno, pero ella... ¿Bien? ¿Palomino? No, la otra. Es del grupito de Palomino. Se me fue su nombre, qué tal. Bueno, lo que él investiga son las mujeres que no fueron reconocidas dentro del grupo de Freud, ¿no? Que hay una foto emblemática donde aparecen varias mujeres y ninguna de ellas está citada, ¿verdad? O sea, ninguna se le reconoce. Otro punto para los que estudian desarrollo, psicología del desarrollo, eso tiene que ser fundamental. Si queremos acercarnos a estudios de género, tenemos que saber el desarrollo infantil. Por ejemplo, Fondo de Cultura Económico vende las tesis doctorales tanto de Jean Piaget como de su alumno doctoral Lawrence Kohlberg. ¿Pero qué creen? Lawrence Kohlberg tuvo una alumna que lo desafió tanto a él como a Piaget, pero no se conoce, se llama Carol Gilligan. Entonces cuando ella hace su tesis doctoral y fue alumna de este Lawrence Kohlberg, ella posicionando, porque no solamente Piaget estudia el desarrollo de los niños, sino que estudia el desarrollo moral, ¿verdad? Donde Kohlberg detecta que los niños están más facultados para desarrollar precisamente la ética de la justicia. Es decir, que los niños, en tanto somos formados para estar en el ámbito público, detectamos qué es lo correcto y lo incorrecto, y también cómo nos podemos zafar de ese tipo de situaciones. Pero jamás estudia las mujeres, porque pensaba en este universal, ¿no? Que cuando tú hablas de lo humano, del hombre, hablas de las mujeres también, ¿no? Como las anexadas, siempre van a ser las otras, diría Celia Amoroso. Entonces, Carol Gilligan, al hacer su tesis doctoral sobre el desarrollo moral de las mujeres, ¿qué es lo que descubre? Que las mujeres las esencializan o las van formando para prácticas de cuidado. ¿Qué son prácticas de cuidado? Velar por los otros. ¿Cómo se refleja en la realidad? En la UNAM salió el sitio en el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, algo que se llama Tendencias de Género, donde se publican las carreras más ocupadas por hombres y por mujeres dentro de la UNAM, y ven, o se ven estas brechas de género en términos de que las mujeres siguen eligiendo actividades que tengan que ver con cuidar a otros, medicina, ¿no? Enfermería, y que los hombres, en tanto que hemos entendido que hay más posibilidades de abarcar más campo, nos hemos incorporado a enfermería, a trabajo social. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué las mujeres siguen eligiendo lo mismo? ¿No? Y ya corto para unos comerciales.